Muy buenas noches. Hoy quiero que comencemos con la luna en Cáncer. La luna en Cáncer se vista desde la óptica de Eugenio Caruti. Es una óptica muy interesante porque a diferencia de muchas otras visiones astrológicas en la que se ve la luna como la representante de la emocionalidad de la persona, aquí se la va a ver es como la causante de todo el tema psicológico y de cómo nosotros muchas veces entramos en bucle y no nos damos cuenta que estamos atorados y estamos frenando todo el resto de nuestra carta. Entonces, esa visión en donde se compara la relación entre la energía pura de cada signo zodiacal y su percepción psicológica es la que va a generar pues todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. Entonces, les comparto pantalla y comenzamos a mirar o a leer el texto. Entonces, tenemos a la izquierda arriba la imagen que yo hice sobre la luna en Cáncer, que vamos a ver cómo se relaciona con el texto, porque como les contaba la otra vez, me inspiré en este libro precisamente para elaborar las formas de los vehículos. Y en la parte de abajo tenemos de referencia nuestro círculo zodiacal para poder ver cómo son los ejes y para poder ver realmente el mandala completo, ¿no? Como una totalidad y no solamente como la sucesión de signos independientes. Para Eugenio Caruti es importantísimo entender cada signo zodiacal como una parte de un todo que siempre está presente, ¿no? No es que uno vaya paso a paso por cada signo zodiacal, sino que de alguna manera uno va haciendo conciencia sobre diferentes partes, pero todas siempre están presentes. Entonces, comencemos. La luna en Cáncer. Entonces, me encanta que comienza representándola como un capullo energético, y esa palabra capullo, así como la palabra crisálida, son perfectas para el signo de Cáncer. ¿En qué consiste esa energía de Cáncer? Entonces dice, la energía de Cáncer es extremadamente sensible, tierna, tibia y suave, y que marca un borde muy nítido con el afuera, ante el que permanece cerrada, otorgando una sensación de máxima seguridad. Entonces, eso de entrada se puede representar como una cápsula. ¿No? Es capullo, cápsula, crisálida. Es un entorno que es cerrado y que no se le pinta puerta. No se le pinta puerta porque no hay forma de entrar y salir, sino que todo lo que está dentro está perfectamente contenido y la seguridad que da es que no haya contacto con el exterior, haya una protección total del mundo exterior. Entonces dice, es pura interioridad y no hay ningún acceso al mundo exterior. Por eso no le puse puerta. Dentro de este capullo no se ve el afuera. Y por eso me imagino que este vidrio que se le pinta aquí no es un vidrio transparente, sino es más bien un vidrio que no deja ver de adentro hacia afuera, que así nosotros lo estemos viendo, ¿no? Desde nuestro punto de vista del observador, adentro todo está contenido, ¿no? Sería como al revés de los carros donde uno ve que de adentro hacia afuera uno puede ver, pero de afuera hacia adentro no. Aquí sería lo contrario. ¿No? De afuera hacia adentro se ve, pero de adentro hacia afuera no. Dentro de este capullo no se ve el afuera y el niño permanece totalmente envuelto en esta energía suave y mullida, donde reina la calma más profunda. Además, yo me imagino que dentro de este vehículo todo está climatizado, ¿no? Huele rico, la temperatura es perfecta, ¿no? Todo está excelentemente controlado. Podemos imaginarlo como un oasis interior, completamente cerrado. Se repite muchas veces la idea de cerrado, que a veces uno cuando habla de la luna en Cáncer se imagina el elemento agua como algo muy permeable, muy líquido, muy flexible y finalmente siempre la gota de agua tiene una película protectora
que es fuerte, ¿no? Cuando uno se tira al agua a una piscina, si cae de espaldas, se da un totazo durísimo, ¿no? El agua es mucho más dura de lo que uno imagina en principio. Apenas algo lo toca, se cierra sobre sí, ovillándose, o se encoge como un caracol, replegándose hacia adentro. Y por eso le pinté estas membranas que dan la idea de que este vehículo se puede enconchar en sí mismo y protegerse del mundo exterior, con una película mucho más fuerte de lo que es el capullo mismo. Y dice, al contrario de la luna en Aries, aquí, cuanto más se interioriza, tanta más seguridad se experimenta, ¿no? Entonces, hay una idea de que hay seguridad cuando hay interiorización. Entonces, esta energía va a corresponder de una manera muy directa con lo que es el arquetipo de la madre, ¿no? Como principio básico. Aquí, la protección, afecto y seguridad provienen directamente de la ternura, la calidad y de una fuerte energía de simbiosis capaz de suministrar todo lo que necesita un ser vulnerable en crecimiento, ¿no? Aquí la palabra simbiosis también es muy importante y es una con la energía de cáncer, ¿no? Y suministrar todo lo que se necesita y lo que necesita sobre todo un ser vulnerable en crecimiento, la idea del mismo feto, ¿no? Un espacio canceriano no se puede concebir si no hay algo que sea muy vulnerable en el interior que necesite ser protegido. No obstante, no resaltan aquí los estímulos sensoriales y nutricios, como en el caso de la luna en Tauro. Y esto es importante porque hay que separar la idea de contención y de seguridad emocional a la idea de estímulo sensorial y nutricio, ¿no? La comida y la caricia, ¿no? Como es en el caso de la luna en Tauro que vimos antes. Sí, más bien la sensación de blanda protección y de alguna manera la ensoñación a la que el niño se abandona al tener garantizada la seguridad. Y aquí la palabra clave es la ensoñación, ¿no? Aquí no es una sensación de calidez física, sino es más emocional y más conectada con el mundo de lo intangible, ¿no? Tauro sería lo tangible, esto es intangible, es algo que es imaginario y que no está solo en la mente, sino está en un lugar que no tiene palabras. Entonces, comparándola con las otras lunas que vimos, veíamos que la luna en Aries va a tener afectivizado el peligro. Si hay peligro, hay vida y hay amor, ¿no? En Géminis, si hay distancia y hay otros, si hay pensamiento, hay amor. Aquí es si hay capacidad de soñar, hay amor. Haciendo que inevitablemente el niño o la niña prefiera permanecer con los ojos cerrados, fantaseando e imaginando el mundo externo. ¿Mm? Entonces, aquí es lo que decíamos, es aprender a ver lo que uno ve cuando cierra los ojos. Cuando uno cierra los ojos no hay una nada, uno no ve nada, sino que ve el mundo interior. Y eso le permite a uno fantasear e imaginar todo lo que pasa por dentro de la cabeza. Entonces dice, posiblemente piense, qué bien se está aquí, qué sucederá en el mundo, qué haré en él cuando sea grande. Seguramente recorreré el Amazonas y realizaré grandes hazañas. Seré importante y creador, pero eso lo haré cuando sea grande. Por ahora me quedo aquí en brazos de mi madre, ¿no? Entonces hay esa idea de que uno en algún momento será grande, pero este no es el momento. En este momento necesito ser protegido, necesito ser alimentado, necesito estar conectado por un cordón umbilical, ¿no? Todo me lo deben dar porque debe haber una figura más grande que me proteja. Entonces, en el siguiente capítulo habla en general, de las lunas en agua, porque todas las lunas en agua tienen su parecido. Entonces dice,
Toda luna en un signo de agua en general construye un lugar interno al cual nadie llegará jamás, un mundo interior inaccesible para otros. Y eso lo vemos mucho en consulta, ¿no? Cuando tenemos consulta con lunas en Cáncer, en Piscis o en Escorpio, vamos a ver personas que no les gusta hablar de sí mismas, no les gusta hablar de sus sentimientos porque se van a sentir vulnerables. No pasa lo mismo con las lunas en Géminis, que al revés, cuando se sienten que pueden estar vulnerables, van a hablar y hablar y hablar y van a contar una cantidad de cosas que uno no les ha inclusive, no les ha preguntado, ¿no? La luna en Cáncer sí se protege, ¿no? Y dice, más bien tú dime qué es lo que yo soy, pero yo no te voy a dar ni una pista. Entonces dice, pero en este ámbito no se siente soledad, sino que se experimenta un mundo lleno de sensaciones en las cuales está presente la madre en un contacto directo y preverbal. Es decir, aquí uno podría pensar que si uno está aislado en una cápsula se va a sentir muy solo, pero la luna en Cáncer no se siente sola porque siente que está en compañía de su mamá. Su madre está siempre presente, ¿no? Y me parece interesante que diga en un contacto preverbal, es decir, no hay palabras, es pura sensación, puro amor, ¿no? Que se siente aquí adentro. La posibilidad de que alguien pueda entrar a ese espacio psíquico sin corresponderse absolutamente con la madre es insoportable. O sea, si no quiere a mi madre, no me quiere. Y por eso es necesario cerrarse casi herméticamente al mundo externo, ¿no? Entonces genera esa introversión, ¿no? Genera una gran introversión emocional y una marcada renuencia a revelar el mundo interno. La luna en Cáncer también va a mostrar una primacía avasallante de la emoción. O sea, es mucho más emoción que pensamiento o practicidad. Los registros objetivos para esta luna son inseguros y por ello ese interior no debe ser entendido. Sería casi como profanarlo. Y tampoco tiene sentido expresarlo. Es una sustancia íntima e intransferible. Entonces, cuando dice que no debe ser entendido, es que no entra en contacto con el aire, ¿no? El aire es el entendimiento. Y entonces acá hay un temor al entendimiento, un temor a la explicación de lo que se siente. Como que dice uno, si lo explica, se lo tira, ¿no? Porque la emoción es tan compleja que no debe podérsele poner palabras. Y lo mismo, no tiene sentido expresarlo. La expresión tiene mucho que ver con el elemento fuego, ¿no? Y el elemento fuego es contrario también al agua. Por eso, ni expresarlo ni explicarlo, ¿no? Porque la sensación del agua debe ser íntima e intransferible. Además, es una experiencia que yo estoy teniendo. Nadie más la va a tener. Luego, no se puede hablar de ella, no se puede comunicar. Entonces, acá no entra nadie porque solo hay lugar para mí y para mi mamá, dice la luna en Cáncer. Y por eso también pintaba yo en mi dibujo una madre y un hijo, ¿no? Los dos en su vehículo. Acá no hay lugar para el padre tampoco, ¿no? Hay un lugar solamente para esa relación madre-hijo. Y a mamá, y eso es importante, y a mamá no es necesario decirle nada porque ella ya lo sabe. Mamá adivina sin que se le hable. Y esa es una, dice, esta plenitud del silencio interno en la que se es sabido por la madre es un rasgo característico de la luna en Cáncer, que a su vez, en la posterior relación con los demás, enlazará el afecto con la condición de ser comprendido intuitivamente. Esto es que las lunas en Cáncer asumen, o las personas que tienen mucho signo Cáncer, asumen que las otras personas, si las aman, deberían saber lo que ellas están sintiendo. Si no, si otra persona no puede saber intuitivamente qué estoy sintiendo sin necesidad de decirle,
por lo que estoy pasando, pues lo saco del escenario, ¿no? Y esto sucede muchísimo en relaciones ya con personas adultas, ¿no? En relaciones de pareja donde una de las dos partes no le dice a la otra lo que le está pasando y sin embargo le exige que debería haber sabido, ¿no? Y que como no sabe, pues se lo penaliza, ¿no? Puede pasar en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, esto genera ese cuadro de la madre que acompaña al niño que nace con luna en cáncer. Entonces, dice que cuando pues uno nace con esta luna, va a haber en el espacio, habrá por lo tanto una madre muy presente, cariñosa y tierna y muy protectora. Ya que hay una observación interesante que dice, pero que no será vivida como demandante y en modo alguno aparecerá como asfixiante, como si ocurrirá con la luna en Escorpio. Esa es la diferencia entre la luna en Cáncer y la luna en Escorpio. La luna en Escorpio aparecerá como asfixiante a veces porque va a demandar demasiado de la persona, va a exigir un compromiso total. En cambio, esta madre se complementa con una fuerte presencia familiar en la que está muy enfatizada la pertenencia y la tradición. Es en cierta forma, la conexión es más de amor que de necesidad posesiva, ¿no? Como en Escorpio. Por eso la madre de luna en Escorpio va a ser mucho más intensa que la luna en Cáncer. Aunque la luna en Cáncer de todas maneras va a tener ese punto de siempre estar protegiendo y consintiendo a su hijo. Palabras acá como pertenencia y tradición también son claves, ¿no? La pertenencia es a quién pertenezco, cuál es mi patria, cuál es mi casa, cuál es el lugar donde yo me desenvuelvo y la tradición, ¿no? ¿Qué se hace en ese lugar al que pertenezco? ¿No? ¿Qué es lo que es habitual? Esa identidad se sostiene en la unidad de... Ah, bueno, también la identidad que se sostiene en la unidad de todos sus miembros, es decir, hay una idea de familia, ¿no? Y todos en la familia hacemos un determinado tipo de cosas, ¿no? Esa identidad es clave para uno reconocer que está en un ámbito canceriano, ¿no? Si todas las personas son diferentes, la sensación canceriana de unidad se disuelve. Dice, esta luna suele estar acompañada por una figura paterna que no logra transmitir suficiente solidez y autosostén como para controlar el embelezo con la madre y la pertenencia familiar. Esta frase tiene mucho que ver con lo que es el eje de pertenencia en la carta astral que se forma entre el signo de Cáncer y el signo de Capricornio. Si el signo de Cáncer está sobre exaltado, pues eso va a generar automáticamente una contracción o un debilitamiento del polo capricorniano, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, dice, es decir, es raro que el padre abra camino al hijo hacia el mundo externo, porque está debilitado, ¿no? Y vemos que Capricornio está en el hemisferio exterior de la carta astral, mientras que Cáncer está en el interior. Esta insuficiencia de la función de corte con la simbiosis materno-familiar hace que más tarde le sea duro enfrentar las exigencias de lo social. Entonces, tiene como una necesidad de enconchamiento, una necesidad de protección. Entonces, buscará consciente o inconscientemente ámbitos contenedores o con mucho sentido de pertenencia que le permitan recrear la sensación de incondicionalidad afectiva de su origen, ¿no? Va a necesitar esos lugares o empresas o amigos que le den una sensación de que yo pertenezco a este grupo y somos familia, ¿no? Así sean, no necesariamente tienen que ser familia genética, sino esa familiaridad con otras personas, ¿no?
¿Por qué? Porque le dan a uno la sensación de incondicionalidad, ¿no? Una incondicionalidad afectiva donde a mí me aceptan, haga lo que haga, ¿no? No hay ese peligro de que a mí me saquen de la familia por haber dicho algo, una cosa o la otra, ¿no? Es una familia hermética. Este patrón de salida llevará tarde o temprano a la desilusión de esa incondicionalidad anhelada, ¿no? Porque es que esa incondicionalidad es irreal. Entonces, tarde o temprano se va a ver frustrada, haciendo que la persona se repliegue excesivamente en mundos cerrados o tenga que volverse rígida para enfrentar el mundo con el consiguiente coste emocional. Claro, cuando hay un exceso de cáncer, también puede pasar que o bien está muy debilitado el signo de Capricornio o está exagerado la otra polaridad y entonces se generan murallas, ¿no? Entonces, personas que se sienten muy vulnerables crean una tapia alrededor de ellas y no dejan que nadie entre. A los niños con luna en cáncer se los suele ver aferrados literalmente a la pollera de la mamá. Entonces también eso es otra condición o otro síntoma, ¿no? De que la persona tiene la luna en el signo de cáncer, es ese apego a la madre. Y pues vemos que esto no sucede con las lunas en Aries o en Géminis, porque en esas la distancia forma parte del patrón. ¿No? En Aries, que es un signo de fuego, o en Géminis, que es un signo de aire, lo que se considera amor es salir del núcleo. Aquí más bien, y eso lo comparto un poco con la luna en Tauro, el contener, el traer, el estar adentro es amor, ¿no? Como las otras veces, pues no vamos a leer todo el texto porque si no, no alcanzamos en el tiempo que tenemos. Entonces, otra vez les recomiendo que al acabar esto consigan el libro y lo lean con calma ya aprovechando esta introducción. Entonces en el público alguien pregunta, creo que eso ya es un tema de los padres más que del chico, es hacerlo caer en el ridículo, ¿no? Porque aquí estaba hablando de que muchas veces hay personas que se burlan de esos niños que están todo el tiempo agarrados de la pierna del papá o de la mamá, ¿no? Y que no salen, se los ve como extremadamente infantiles y tímidos, ¿no? Entonces, Caruti dice, bueno, esta visión es propia de una luna en Leo, ¿no? La luna en Leo es la que va a criticar con mayor vehemencia el que un niño no sea capaz de despegarse de la pierna del padre, ¿no? Y ya es en sí mismo también otra polaridad, ¿no? No quiere decir que la luna en Leo sea buena y la luna en Cáncer sea mala, sino que uno va a ver como afecto y síntoma de amor el tener una conexión muy sólida con la madre y la otra persona va a ver como una cualidad, como un atributo, el desapego. Una luna en cáncer seguramente, y lo que dice Caruti es que una luna en cáncer seguramente encontraría muy conmovedora y tierna esa cena, ¿no? Ay, tan apegada y tan querida que es la niña, ¿no? Y qué relación tan unida, dirá la luna en cáncer, que tiene esta familia, ¿no? Donde no se pueden despegar uno de otro. Entonces, también depende mucho de la visión del observador, cómo se califica esa relación que es energética en principio. La presencia de ese supuesto exceso de mimos y simbiosis acontece porque está en el niño la cualidad que lo lleva a atravesar este tipo de experiencias. Y otra vez aquí vuelve a decir Caruti que hay una energía con la que nace el niño que no es generada necesariamente por los padres, sino es generado por un contexto muchísimo más amplio en donde
que inclusive está más allá de los padres y involucra a la sociedad, involucra el momento en el que se está viviendo, a los tíos, a los parientes. Es toda una red que genera que haya la necesidad de que una persona nazca con una luna como esta, ¿no? No es solamente los padres. Y aquí acentúa y dice que pretender evitar estas conductas o verlas como una especie de patología no ayuda a nada a resolver los temas y los dolores que tiene una luna en cáncer, porque impide comprender la naturaleza profunda del niño y la estructura de destino compartida, ¿no? El destino compartido es que un padre probablemente que es unos padres, ¿no? Que son muy desapegados, van a tener un hijo con luna en cáncer muy apegado y van a tener que entender que comparten un destino en donde va a haber que unos deben aprender de los otros, ¿no? El niño de los padres a desapegarse y los padres a tener un mayor compromiso. Entonces nos movemos en un marco cultural que inclina a ser responsables a nuestros padres de gran parte de nuestras desgracias y limitaciones. Entonces, esto también desde la visión de Caruti es importantísimo porque hay muchas corrientes psicológicas en las que se va a ver qué hicieron los padres y se va a decir, ah, es que porque tus padres eran así, tú resultaste de esta manera. Si tus padres hubieran hecho otra cosa, entonces tú serías diferente. Caruti dice, no, es inevitable. Si nace ya con la luna en cáncer, haga lo que hagan los padres, esa energía va a estar en el campo del niño. Creo que para entrar profundamente en la astrología y entregarnos a la revolución epistemológica que lleva implícita, tendremos que ampliar esta perspectiva, ¿no? Es una perspectiva más amplia que la psicología tradicional, en donde todo se da por causa y efecto, ¿no? Aquí hay una energía, un campo global que hace que una persona nazca con determinadas características. Dice, el punto no es intentar dejar de ser la madre que se es para que el chico le suceda otra cosa. No es que yo estoy haciendo algo mal y por eso mi hijo vive pegado a mi pierna. Y pues advierte que muchas veces, ¿no? El que sabe astrología dice, ah, no, esto hay que transformarlo, ¿no? Dice, la mayor fluidez de la energía de la carta de un hijo depende decisivamente de que sus padres se comprendan a sí mismos y comprendan la estructura familiar de destino que conforman, ¿no? Es decir, aquí lo importante no es tanto tratar al niño porque se lo considera que tiene un problema, sino que la misma familia debe entender cómo funciona y por qué atrajo a una persona con esas características y trabajarlo desde la integralidad y no como una separación de personas donde unas son de una manera y otras son de otra y se las está comparando todo el tiempo. Aquí vuelve a hablar algo de lo de Escorpio y dice, entonces volviendo a lo que decíamos, esta energía materna asociada a la luna en cáncer no ahoga ni manipula. Más bien, lo importante es que genera una fuerte dependencia. Aquí sí la palabra más que manipulación es dependencia. No hay una simbiosis. Y dice, es cierto, pero y lo hace a través de un afecto genuino, ¿no? En la luna en cáncer y por lo mismo que la luna está en su domicilio, en el signo de cáncer, aquí hay ese potencial para un afecto genuino. Lo que pasa es que el problema está cuando uno no quiere salir de ese afecto genuino. No hay allí una madre que desea algo más, que eso es una característica también de la luna en Escorpio, ¿no? Siempre hay algo que no se dice, pero que se espera y se espera con intensidad, ¿no? La luna en Cáncer no tiene esa intensidad por detrás de sus gestos de protección, aunque a la luna en Escorpio les cueste creer que esto sea posible. O sea, si uno le pregunta a una luna en Escorpio, siempre va a decir no, siempre hay un deseo
por detrás. Siempre, si la madre es muy protectora, algo quiere, algo está buscando. Eso dice la luna en Escorpio. Entonces vean cómo, dependiendo del punto de vista, se juzga un comportamiento. ¿No? No es que el comportamiento sea de una manera, sino que visto desde los diferentes puntos, desde los diferentes signos, se va a juzgar diferente. La dificultad no reside en la calidad del afecto, sino en la posibilidad posterior de desidentificarse de esa simbiosis y no quedar atrapado en el mecanismo de la dependencia. ¿No? Entonces, aquí otra vez vuelve y repite, ¿no? Que el tema es no quedarse identificado, no poder salirse de esa simbiosis que genera una sensación de confort y de seguridad que no quiere dejarse, no quiere soltarse. Esta disposición básicamente afectiva es el tesoro de esta luna. El problema surgirá cuando la necesidad de energía afectiva se convierta en un hábito y esa alta sensibilidad emocional protectiva se transforme en la condición misma de la seguridad. Es decir, para tener seguridad tiene que haber esta, esta afectividad de base. Si no hay afecto, entonces no hay seguridad, ¿no? Y esto hecho de una manera habitual se convierte en una limitación. La dependencia del afecto maternal y envolvente los ubica de forma inconsciente en una posición en la que siempre voy a ser hijo, siempre estaré protegido, siempre alguien va a cuidar de mí, adivinando toda mi ternura, vulnerabilidad y potencialidad, aunque no me muestre ni me ponga a prueba en el mundo. ¿Sí? Entonces, es esa hablábamos ahorita hace un rato, ¿no? A veces piensa uno que la luna en cáncer se vuelve excesivamente maternal, pero muchas veces sucede lo contrario. Es que la luna en cáncer va a resistirse a tener hijos porque eso la sacaría de la posición en la que puede ser hija de alguien y ser protegida. Entonces no quiere proteger. ¿No? Y entonces busca que alguien más proteja a sus propios hijos. Entonces, esa es otra forma en la que este mecanismo se va a dar. En general, a estas personas no les resulta muy fácil exteriorizar sus emociones llenas de ternura, calidez y vulnerabilidad. Las muestran solo en familia o en ámbitos donde se sientan intensamente protegidos o muy queridos, ¿no? Otra vez la idea de introversión. Y pues claro, aquí también hace una distinción en la que para los varones es más difícil encarnar esta energía que para las mujeres, ¿no? La mujer, por su naturaleza, tiene ya incorporada una serie de chips que le ayudan a manejar este talento contenedor y gestador. Cambio para el hombre, muchas veces resulta como una evidencia de vulnerabilidad y a veces de debilidad y por eso la enmascara más y la protege con murallas. ¿No? Bueno, entonces aquí veamos otros puntos aparte. Dice, en verdad no se trata de miedo al cambio, ¿no? Y como si ocurriría con la luna en Tauro. La luna en Tauro no quiere cambiar. El cambio es sinónimo de falta de amor, ¿no? Aquí no hay ese miedo al cambio, sino de haber definido un mundo emocional muy pequeño, ¿no? Porque entonces aquí el tema es que la luna en cáncer genera una coraza y cuando se evoluciona, se crece, ¿no? Pasa uno a una nueva coraza, pero muchas veces esa coraza no se amplía lo suficiente y entonces empieza a ser
a generar un mundo reducido, ¿no? Y de no poder tolerar la ausencia de esta sensación de pertenencia y seguridad, ¿no? Es como que el tener un espacio demasiado protegido hace que todo lo que esté por fuera genere inseguridad. La cantidad de garantías afectivas que necesita para tomar decisiones, actuar y realizar cambios es en muchos casos excesiva y por eso suele permanecer en situaciones estancadas, ¿no? Entonces, como condiciona la seguridad a que haya esas garantías afectivas, pues frena todos los procesos y puede hacer que la persona empiece a sentirse estancada. Eso genera un refugio, ¿no? Lo que llama bien Caruti el refugio de la memoria, ¿no? Entonces dice, una persona con sol en Aries, ascendente en Acuario y luna en Cáncer, por ejemplo, ¿sí? Un sol en fuego, un ascendente en aire y una luna en Cáncer, puede sentirse un héroe de guerra de las galaxias, un héroe de la guerra de las galaxias, ¿no? Héroe por lo del fuego, de la guerra de las galaxias, Acuario, aunque pase la mitad de su vida dentro de una habitación mirando videos, ¿no? Esa es la combinación de un sol que quiere estar batallando, un ascendente que hace, crea un ámbito futurista, pero como se tiene luna en Cáncer, todo eso se hace desde la casa, desde adentro. No hay esa capacidad solar de salir a batallar o de salir a innovar, sino todo se hace desde un imaginario interior. El anhelo inconsciente de evadir toda confrontación puede llevarlas también a depender de personas que se hagan cargo del lado duro de la vida, ¿no? Es decir, que se hagan cargo del Capricornio, o arrastrar por siglos situaciones que no se sienten capaces de enfrentar, ¿no? También, por un lado, o consigue una persona que es muy capricorniana, o se queda en un estancamiento capricorniano para no moverse y para que no haya ese miedo, ¿no? Y eso, pues, por consiguiente, va a generar una acumulación de malos entendidos que al final, pues, siempre va a terminar estallando. En los momentos más difíciles, cuando esta luna tiene miedo o se siente muy insegura, busca sus sustitutos favoritos. Vuelve con la mamá, se aferra a la familia, se mete en su casa o incluso se encierra en su habitación sin salir, ¿no? Esos también son síntomas de que se ha entrado en crisis y se está uno protegiendo en esta cápsula. Difícilmente se sienta sola, porque allí tiene todo lo que necesita, ¿no? Y eso hace que la persona se encierre más porque adentro se siente segura. Su gato, sus plantas, su tejido o su computadora, ¿no? Hacen parte de este ideario. Quizás se ponga a decorar las habitaciones o vuelva a hojear viejos álbumes de fotos o a releer antiguas cartas, pero nunca se reconocerá como solitaria. Lo básico es el anhelo de cerrar los ojos y de meterse para adentro, en la seguridad del mundo conocido, porque el imaginario dice que de esta manera los problemas se resuelven solos. En esta descripción estoy enfatizando obviamente no la necesaria búsqueda de afecto de la persona. Todos necesitamos afecto y todos necesitamos cierta empatía, cierta simbiosis con los que están al lado nuestro, sino la actitud negadora por la cual se repliega en su mundo infantil, ¿no? Es cuando ya hay ese toque de apego, ¿no? Un apego que ya pasa una cierta raya. Entonces habla después en el otro capítulo, en el otro apartado, sobre los hijos. Entonces dice, es evidente, por otro lado, que estas personas aman mucho a los niños y se vinculan con ellos desde un talento innato. Pero la experiencia de la propia maternidad o paternidad es psicológicamente difícil
porque les exige salir de ese lugar imaginario y seguro en el que, aunque sean adultos, aún fantasean con que son hijos. Otra vez la idea de que no quieren tener hijos porque los obligaría a asumir un rol de madurez que la luna, cuando no ha sido trabajada, no va a admitir. Es usual que inconscientemente se ubiquen en el lugar del hijo con respecto a su pareja también, aunque a veces aparenten ser la figura protectora, ¿no? Entonces, muy clásica, ¿no? Cuando las parejas se dicen bebé, ¿no? Mi bebé, uno al otro, ¿no? Y son personas adultas. Entonces ahí hay esa necesidad de sentirse hijo. Luego habla de los talentos de la luna en cáncer. Entonces alguien en el público dice, pues a mí me cuesta imaginar el talento de esta luna. Entonces dice Caruti, sin embargo, debería ocurrir todo lo contrario, porque la luna en cáncer es una luna tradicionalmente ubicada en su domicilio, ¿no? La luna es regente del signo de cáncer. Con esto se quiere expresar que cáncer y la luna son signos inmediatamente afines, que refuerzan mutuamente sus cualidades. Entonces, para ello esta luna arquetípica, por ello esta es una luna arquetípica y es fácil de suponer que estas personas profundamente afectivas tengan una gran capacidad para conectarse con las reales necesidades emocionales de los otros. Personas que tienen mucha empatía, ¿no? Y eso es un talento nato. Algo la lleva a responder con sensibilidad innata ante el requerimiento emocional del otro, creando un clima en el que se sienta contenido y satisfecho, ¿no? Son lo que uno muchas veces dice, ay, es una madre, ¿no? Así sea hombre o mujer, es una cualidad de que la siente uno muy familiar y eso no le cuesta ningún trabajo a una luna en cáncer cuando tiene esa relación emocional con la otra persona. A veces, su sola presencia apacigua naturalmente la inquietud emocional ajena porque tienen algo muy calmo y seguro en la base, que les permite tomar contacto con el mundo interno de los otros, incluso en sus turbulencias. Entonces, ya una vez que esta luna ha sido trabajada, pues es muy buena para la psicología, es muy buena para las constelaciones familiares, es muy buena para poder captar todo lo que es el campo emocional de las personas que están alrededor suyo. En general, poseen una gran capacidad para crear ámbitos de contención para los demás, ¿no? El tema de la arquitectura también está relacionado con el signo de cáncer, la decoración de interiores, ¿no? El crear espacios, ¿no? También los recursos humanos están muy relacionados también con el signo de cáncer y comprender las corrientes emocionales y las verdaderas necesidades afectivas de una situación, ¿no? Para los recursos humanos se necesita tener esa empatía, sea esta familiar, grupal o institucional, así como una real aptitud para la educación y cuidado de los niños y jóvenes. Pero quizá su mayor talento reside en destilar una especial calidad afectiva que permite aglutinar a las personas y producir una fuerte integración en grupos e instituciones, ¿no? Son como el pegamento en muchos grupos, ¿no? La persona que hace que todos las demás se reúnan, ¿no? Diferente un poco a Leo, ¿no? Leo lo hace desde su propia presencia luminosa, mientras que cáncer es más silencioso, pero es algo que es indispensable, ¿no? Que haya ese vínculo. Y son las personas con luna en cáncer y también con el sol en cáncer, pues tienen ese poder de ser pegamento, ¿no? De ser vínculo. Entonces, hay unos comentarios generales. Esta presencia de energía y vibración protectora es un requerimiento de todo proceso evolutivo y en este sentido, la luna es imprescindible, ¿no? Siempre se necesita que haya una protección.
Eso no es que esté mal o que esté bien, sino que es parte del proceso. Esto es necesario porque la fuerza de otras energías demasiado potentes debe ser dosificada. O sea, esta nave canceriana está hecha para filtrar el exceso del mundo exterior y dejar que en el interior se geste lo que está funcionando, lo que ha sido programado, ¿no? Entonces es indispensable. Y eso es un talento del signo de cáncer. La luna tiene la función de un tamiz que permite que crezca y se vaya organizando un psiquismo, hasta que el estado de su crecimiento señale que llegó la hora de romper ese capullo protector. Y eso va a suceder en el signo de Escorpio. O sea, al principio uno necesita estar dentro del signo de cáncer, protegerse para que el mundo exterior no afecte a ese bebé. Y por eso cuando uno está dentro del vientre materno, la madre le inocula a uno una serie de químicos para que el bebé sienta que es uno con el mundo exterior y no lo sienta como algo extraño, ¿no? Entonces, eso es indispensable en ese momento en el que uno está siendo gestado, pero mucho más adelante, pues uno va a tener que romper con ese vínculo y para poder nacer, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su momento. Ahora bien, ¿cuál es nuestra dificultad? Que en general nosotros permanecemos demasiado tiempo dentro del huevo protector y en consecuencia vivimos nuestras energías distorsionadas por ese filtro. O sea, el problema no está en la energía, sino en la forma como trabajamos con esa energía, como nos apegamos a esa energía. Dice alguien, de modo que cada vez que hay miedo o susto, hay luna en cáncer. Entonces dice, cualquier situación que pone en contacto con lo desconocido o lo perturbador puede producir temor, pero eso no significa necesariamente estar en la luna. Una cosa es el temor normal y otra tener miedo y taparlo con una respuesta de que distorsiona el contexto real. Es decir, es crear una fantasía para como se dice comúnmente, el avestruz que mete la cabeza en el hueco cuando está en peligro, ¿no? Crea una situación que es ficticia y que no se corresponde con el mundo exterior. Lo más probable es que si tengo conciencia de estar asustado, no se active el mecanismo y quede maduramente inhibido por la presencia de otras cualidades del sistema, permitiendo que afloren los temores ocultos que enmascaraba. Es decir, al contrario, dice que en el momento en que reconozco que estoy asustado y no lo estoy enmascarando ni ocultando, el mecanismo empieza a dar otros visos y permite integrar las otras partes de la carta, ¿no? Que son las otras cualidades del sistema. Y eso hace que permita que afloren los temores, porque como decíamos, la luna en cáncer por principio encierra, contiene, ¿no? Si se logra hacer que esos temores afloren, el mecanismo se destraba. No es simplemente discriminándose de la madre como esto se resuelve, porque la matriz está, porque la matriz está y seguirá manifestándose en otras situaciones a lo largo de la vida, en la que el mecanismo volverá a repetir los comportamientos infantiles, ¿no? Entonces uno podría pensar no, lo que necesita una luna en cáncer es despegarla de la mamá y cortarle el cordón umbilical y, ¿no? Cortar por lo sano, como se dice. Pero lo que dice Caruti es que eso no es tan efectivo porque igual la persona que nació con esta luna va a crearlos en otros niveles y con otras personas, pero el mecanismo no se va a romper por ese motivo. Esto nos obliga a una comprensión cada vez mayor de la cualidad energética asociada a la luna, que seguirá siempre formando
parte de la vida, ¿no? Entonces ahí el entender como energía esta situación ayuda a entender por qué ese mecanismo opera de esta manera y para qué sirve. Distingamos nítidamente la repetición energética, que es inevitable, de la proyección psíquica que interpreta de la misma forma los escenarios manifestados y responde siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, una cosa es una repetición energética, siempre se va a repetir la luna en Cáncer, eso es inevitable, y hay que diferenciarlo de esa proyección psíquica que interpreta, ¿no? Y que siempre interpreta igual todos los escenarios, ¿no? Y como interpreta igual todos los escenarios, pues también responde de la misma manera, ¿no? Y entonces ahí se genera un circuito, ¿no? Muy diferente a una repetición energética que es necesaria, ¿no? La repetición canceriana hace que un embrión se desarrolle de acuerdo a unas reglas bien definidas y que no pueden cambiarse, porque si no se malformaría lo que se está gestando. Entonces, ¿no? Es indispensable que haya esta contención y este aseguramiento de los procesos, pero no puede volverse una respuesta mecánica a cualquier situación. Un segundo punto a tener en cuenta es que nuestra conciencia, ¿no? Es decir, nuestra sensación de identidad, se identifica con alguna de estas vibraciones y queda capturada en ellas, rechazando otras. Y ese es el punto, que cuando uno está sobreidentificado con cualquiera de los signos zodiacales, la luna rechaza a las demás. Es decir, la conciencia tiende a no distribuirse, ¿no? Uniformemente, a no recorrer los distintos registros vibratorios, sino a quedar fijada en algunos, polarizando los otros aspectos, ¿no? De esa misma estructura, que inevitablemente serán experimentados como antagónicos o generadores de conflicto, ¿no? O sea, cada vez que nosotros nos sobreidentificamos con una parte de nuestra carta, automáticamente generamos antagonistas que no son esa identificación y que vamos a rechazar, haciendo que rechacemos realmente una parte de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no sobreidentificarse con ninguna parte de la carta para no generar antagonistas de película, ¿no? Antagonistas clásicos que se van a manifestar de una manera exagerada y van a ser los grandes problemas que vamos a tener con las personas y las situaciones en nuestra vida. El nivel vibratorio básico en el que nuestra conciencia se queda fijada es el de la luna. O sea, la luna, cuando hablamos de la luna, vamos a ver en qué nos fijamos con mayor probabilidad. Este es el punto. Por eso, trabajar la luna quiere decir darnos cuenta cuál es el tipo de energía, cuál es el tipo de vibración con la que nos identificamos y que generamos inconscientemente como modalidad de seguridad. Esa es la clave de todas las lunas y en especial pues de la luna en Cáncer. Entonces alguien pregunta, ¿esta interrelación la genera uno mismo? Entonces dice Caruti, lo difícil es pensar que formamos parte de un campo vincular con puntos focales creativos enlazados entre sí. Normalmente nos sentimos como individuos aislados y le echamos la culpa a los demás. O es mi padre, o soy yo que estoy haciendo las cosas mal, o alguien está haciendo las cosas mal que no soy yo, ¿no? Y la idea de esta astrología es que todo está entrelazado, no hay culpables, sino hay temas universales que se manifiestan a través de los grupos de personas. Este misterio vincular y creativo y su relación holográfica con la forma del sistema solar es lo que creo no debemos eludir, aunque no podamos comprenderlo. ¿No? Además dice, esto es una relación holográfica, es decir, está en todas las escalas en el sistema solar y somos parte de ese sistema solar
no solamente la psicología de unas personas que hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Entonces alguien pregunta, entonces lo determinante en esta manera de registrar es dónde queda fijada la conciencia. Entonces dice, en este caso, si el nivel vibratorio de la totalidad del sistema se fragmenta y la conciencia queda sumergida en el nivel lunar, entonces la persona permanece en una posición regresiva e infantil, ¿no? Entonces otra vez es lo mismo, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Cuando el sistema se fragmenta, es decir, cuando vemos todo como elementos separados, ¿no? Y la conciencia queda, pues, al fragmentarse, la conciencia va a quedar sumergida en el nivel lunar, que es de fragmentación, ¿no? Y entonces eso genera una personalidad regresiva e infantil. Alguien pregunta, ¿pero uno puede ir cambiando a lo largo de la vida? ¿O eso es un karma que no se puede cambiar? Dice, la conciencia puede moverse cada vez con mayor libertad creativa dentro de su propia estructura y por cierto que este despliegue interno se irá expresando en el cambio de vínculos, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras, a medida que uno va aceptando la estructura tal como es, van a ir cambiando los personajes y esos personajes van a mostrarle a uno cómo ha evolucionado uno, ¿no? Y miremos ya la última frase con la que acaba la luna en Cáncer. Mm, dice, para un astrólogo es mucho más complicado abrir vías de desidentificación y aprendizaje de la conciencia habilitando la posibilidad de un movimiento creativo dentro del mismo patrón interactivo. Esto es, para mí es muy importante porque es que nosotros queremos dar muchos consejos, pero lo que realmente es más difícil y sería ideal es abrir vías de desidentificación, ¿no? Es al contrario de decirle a la persona es que tú eres así, así y así, que eso es identificarlo, es al revés, decirle tú no eres así, tú no eres, no tienes por qué hacer este tipo de cosas, tú no puedes hacer otras cosas de una manera creativa, ¿no? Y eso es el aprendizaje de la conciencia, visto como aprendizaje de la conciencia. Y eso lo que hace es habilitar la posibilidad de un movimiento creativo dentro del mismo patrón interactivo. Es decir, no se está tratando de evitar el patrón, pero sí hacer que ese patrón se vuelva creativo, ¿no? Entonces ahí se le está sacando ese jugo y se entiende para qué le dieron a uno una luna en Cáncer, una luna en Leo, una luna, ¿no? En cada uno de los signos. Esto es lo profundo, pero la tendencia a responder siempre de la misma manera ante el movimiento cíclico de nuestros patrones es lo que nos lleva a decir estaba escrito. ¿Sí? Cuando podemos predecirlo con mucha claridad es porque estamos llevando a la persona a que repita los mismos patrones y no tenga esas vías para ver las cosas de una manera más creativa. ¿Sí? Allí no hay aprendizaje alguno, no solo en el sentido simple y lineal del aprendizaje personal, sino en el de una profundización de la relación creativa entre conciencia y energía. ¿No? Entonces, esto es otra vez el enfoque básico de lo que es la astrología de Eugenio Caruti, ¿no? Como una expansión de la conciencia y no tanto como solamente una psicología, ¿no? O sea, en este punto ya uno ve que a Caruti le gusta ver no solo la astrología como psicológica, sino como espiritual, como holográfica, como interdimensional, ¿no? Como algo mucho más grande de algo que se pueda entender con palabras, ¿no? Entonces, de alguna manera, el signo de cáncer va a envolver todos todas las otras funciones, ¿no? Por eso, en el esquema que nosotros manejamos, pues vamos a representar el signo de cáncer con el color negro, así como vamos a representar a Leo con el color blanco,
¿no? Que no, en sí mismos el negro y el blanco no son colores, sino más bien grados de luminosidad. Y todo el universo oscila entre la luz, es decir, Leo, y el vacío, es decir, Cáncer, ¿no? Estos dos van a, dentro de esas dos vibraciones se van a dar todos los colores y todos los matices de la realidad. Bueno, entonces ese es el capítulo de Cáncer. Después ya viene la luna en Leo. ¿Preguntas al respecto? ¿Quiénes tienen luna en Cáncer o luna en casa 4? Yo muchas veces me identifico mucho con esta luna porque aunque tengo la luna en Virgo, tengo la luna en casa 4. Y pues vivo con mis papás, ¿no? Ya tengo una buena edad y los patrones, ¿no? Afectivos para mí son fundamentales. Yo compro cosas cuando el vendedor me cae bien. Si no me cae bien, así me esté ofreciendo una ganga o lo que sea, no le compro, ¿no? Entonces ahí reconoce uno que está en ese patrón, ¿no? Yo digo, sí, pues tengo mi luna en Virgo, pero la luna en la casa 4 también funciona, ¿no? Cuando, por ejemplo, hago la carta combinada con mi novia, ponemos, ¿no? Los que saben que es una carta combinada, los dos, la carta combinada ponemos a la luna en la casa 4 y en el signo de Cáncer. Y somos una relación que no es para nada social. No nos gusta compartir nuestra relación con los demás. La tenemos nosotros para nosotros, ¿no? Entonces uno dice, ve, ahí está la luna en Cáncer actuando, ¿no? La idea no es juzgarlo, que si es bueno, que si es malo, que si vive con los papás, que si, ¿no? Sino más bien para qué le sirve esa situación, cómo la ha podido aprovechar creativamente, ¿no? ¿Qué otras experiencias tienen ustedes con la luna en Cáncer o la luna en casa 4? Hola Sergio, no. Por este lado, la luna mía es en Piscis y en la casa 8, entonces no tengo como esa experiencia de conocer a alguien que tenga la luna en cáncer. Pero interesantísimo, interesantísimo. Qué profundidad la de Caruti, ¿no? Sí, es increíble y lo bonito es poder identificarlo también hasta en las películas, ¿no? ¿Quién no ha visto a un niño pegado a las piernas de la mamá? ¿No? Solo cuando vemos eso ya tenemos la luna en Cáncer, ¿no? Por alguna razón atraemos a una persona que está mostrándonos ese vínculo. Entonces no podemos decir, este no es mío, este no me tocó a mí, ¿no? Si lo vemos, y con toda seguridad que todos hemos visto alguno de estos síntomas, es porque algo tenemos nosotros de esa energía, ¿no? Entonces, reconocerlo en las películas, reconocerlo en la vida cotidiana y lo que dice Caruti, no juzgarlo de entrada, ¿no? Decir, ay, ve, ahí está el niño consentido y no, desde otro punto de vista, porque ahí lo que está uno haciendo es afianzando una otra polarización. No hay la compasión de entender que esto se da por una naturaleza que requiere este tipo de energías en determinado momento. Sergio pregunta, entonces mi luna está en Géminis, pero entonces pertenece a Tauro, la casa 2, ¿cierto? Por eso cuando tú leías entonces ahí es donde yo sentía que me sentía identificada con muchas cosas que no me sentía tan identificada en otras en Géminis. Ya, claro, hay que juntar las Claro, dos, la casa y el signo. perfecto. Muchas Y gracias. la luna en Cáncer no es tan evidente, pero por ejemplo una luna en conjunción a Marte también da rasgos de luna en Aries, Mm, ¿no? También las conjunciones ujú, con planetas o una sí, cuadratura con Marte de la luna puede dar una luna en Aries, una cuadratura con Mercurio
puede dar aspectos de o visos, ¿no? Temas de la luna en Géminis. Claro, Por eso es tan infinito, ¿no? No es, yo soy luna tal o no, no soy, entonces esto no me corresponde, sino de todas maneras hay que hacer una reflexión y decir que tanto soy así, ¿no? Y como que verlo, porque de pronto soy más de lo que creo y como todas estos mecanismos se enmascaran y funcionan en el inconsciente, no es tan fácil uno a veces decir, ay, no, yo ese sí no soy. De pronto es más de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces eso hay es que correcto. meditar y reconocer, ¿no? Que uno, o sea, todos vivimos todo y todos estos patrones, todos con toda seguridad que los hemos vivido. Claro, puede que no todos nos identifiquemos con esto al máximo, pero sí lo hemos vivido y al reconocerlo, crecemos, ampliamos nuestro nivel de conciencia. Así es, yo tengo la luna en cáncer, en la casa 12 tengo el ascendente en cáncer también y mi signo es escorpión. Mm, Entonces, digamos que yo llegué tarde a la lectura, pero digamos lo que alcancé a escuchar tiene mucho sentido para mí. Y es eso que tú dices, ¿no? Es esa energía protectora, amorosa, de vínculos, ¿sí? mm, De estar siempre pendiente. Y eso siempre surge naturalmente, ¿sí? Cuando uno ve personas que necesitan esa ayuda, uno las puede leer y sabe profundamente claro, cómo, qué es lo que necesitan. No es algo superficial, sino es algo profundo. claro. Sí, y yo tiendo siempre a relacionarme desde la profundidad de las emociones. ¿M? Claro, ahí hay una mezcla de esa profundidad escorpiana, ¿no? Entonces se Ujú, le mete una intensidad adicional a esa. Claro, lo difícil de la luna en cáncer es que aparentemente es muy buena porque es maternal, cobijadora, nutriente, pero el ver que uno de pronto está encerrándose y está cerrando, bloqueando otras posibilidades, ahí es donde necesita uno meterle conciencia, porque a veces uno cree que eso es lo máximo y que ese es mi propósito vital, y entonces no voy a hacer nada más que proteger, abrazar, contener, gestar, y todas mis cualidades diferentes a esas las voy a eliminar. O no las sí, voy a tener en cuenta o no las voy a cultivar porque ya soy madre, ¿no? Y ser ujú, madre lo es todo. pero además es que Donde está en hay la que casa ponerle, 12, ¿sí? claro, Entonces es también lo que tiene que ver con toda esa parte del colectivo, ¿no? De la conciencia, entonces es... claro. Ahí hay algo bien bonito con lo que es las diferentes aguas, ¿no? El agua de cáncer, que es el agua encapsulada. Después viene el agua de escorpio, que es la cápsula que estalla. Y después viene el agua de Piscis, que es el vapor que sale de ese ujú, estallido, ¿no? Entonces ya en la casa 12 o en Piscis no hay ningún tipo de contención. Toda esta idea de contención, de encierro en Piscis ya se disolvió, que se va para el otro extremo, es decir, no tiene ningún tipo de contención, no tiene ujú, ningún tipo de límites, ¿no? Cáncer tiene todos los límites. Y en Escorpio hay esa tensión entre tener y no tener límites, ¿no? En ujú, donde en algún momento necesito los límites y esos límites se pierden por completo en algún momento. Eso es Escorpio. sí. ¿Quién más quiere comentar algo sobre cáncer o sobre... Yo tengo la luna en cáncer en la casa 2. Ya, ¿y cómo la Eh, sientes? pues de acuerdo a lo que has dicho, hay cosas con las que me identifico, por ejemplo, con el tema de los hijos. Tengo hijas, dos. Sí, me identifico en ese sentir. Me identifico también en la parte de que me cuesta a veces expresar tanto sentimiento delante de muchas personas o incluso al primer, tal vez como al primer rechazo, al primer mm, momento en el que no se habían recibido un abrazo mío, no lo vuelvo a hacer. Mm, Sí, en eso me identifico, pero no me identifico absolutamente para nada en que dice que una
una luna en cáncer está muy pegada de la pollera de la mamá Ujú, y a mí no, más bien por el contrario, aunque en algún momento pues he intentado muchas veces en la vida acercarme un poco más a mi mamá, siempre como que ella tiene su rol y yo tengo el mío, claro. ¿sí? Y en esa parte sí no, pero en ninguna de los apartes en donde se mencionaba la madre, no, a mí Ya. no me pega, no sé por qué, pero no Sí, me pega en ninguna parte y quedé como pensando en eso, porque sí. no, ¿será que lo estoy viendo de una manera diferente? Sí, ahí es importante una parte donde Caruti especifica que así como es la madre, también puede ser la persona que hace de madre, ¿no? No siempre la madre es la madre en astrología, sino hay personas, a veces la misma empresa le hace uno de madre, o bueno, hay los hijos le pueden hacer de madres. Hay muchas formas donde esa figura materna se va a dar. ¿No? Y por el otro lado, pues también está esa relación con el resto de la carta, ¿no? Entonces no somos solo luna, ¿no? O sea, si tengo la luna en cáncer, no tengo que ser solo luna en cáncer, sino voy a tener un sol en otro signo, va a tener un Marte en otro signo, Júpiter en otro signo, y toda esa combinación de energías va a relacionarse ya de una manera muy particular en la carta de uno. Entonces, claro, estos son generalizaciones para uno ir reconociendo cómo se da en general. Por ejemplo, yo ahorita que veo la pantalla, veo todas las cámaras apagadas. Eso es la luna en cáncer, todo el mundo protegido, nadie quiere prender la cámara porque, ¿no? Eso sería exponerse, todo el mundo quiere estar en privado, que no la miren. Eso es luna en cáncer. Sí, entonces si fuéramos más lunas en Leo, todos tendrían la pantalla prendida con su cuarto iluminado y no mostrando quiénes son y dónde están, qué están haciendo en este momento, pero no, ¿no? Todos detrás de un Zoom sin pantalla. Ya, ahí estamos en luna en cáncer. Sí, no, puede que no la tengamos en nuestra carta, pero está actuando, ¿no? Hay una sensación de seguridad cuando yo no me muestro. Todos la tenemos. Entonces, desenmascararla, prender la cámara, ¿no? Es parte de la terapia para salir de esa espiral, ¿no? Una preguntita, Sergio, la connotación que le da la casa a la luna, ¿cuál es propiamente? La diferencia es que el signo zodiacal es una forma de actuar y la casa es un ámbito. Entonces, claro, cuando tenemos la luna en la casa 4, vamos a traer ámbitos cancerianos, ámbitos familiares, ámbitos donde hay una sensación de pertenencia. Mientras que cuando tenemos la luna en cáncer nos vamos a comportar de una manera familiar, nos vamos a comportar de una manera que vamos a generar pertenencia o Sí, es más de acción el signo zodiacal. En cambio, la casa es más un espacio, un ambiente. Y Yo la claro, tengo en van los dos, Géminis, ¿no? Es una forma de actuar en un ambiente. No se puede hablar de una forma de actuar sin ambiente, ni se puede hablar de un ambiente sin formas de actuar. yo la tengo en Géminis, en casa 3, ¿no? Mm. Entonces Géminis sí es totalmente diferente. Es el patrón contrario porque encuentra seguridad es en salir, ¿no? En mostrarse y en ir hacia lo que genera el interés y el interés por lo diferente. Cambio cáncer es el interés o el gusto, ¿no? La sensación de atracción por lo que es igual, con lo que es uniforme, ¿no? Entonces sí son muy contrarias. Claro, claro. Lo mismo la de Aries también es muy extrovertida, siempre está buscando que la vean. En cambio, las lunas en Cáncer, Tauro y en general, en todos los signos pares o en las casas pares tienden
a ser más introvertidas. Todas las impares tienden a ser más extrovertidas, aunque depende de los soles, como decíamos, y de todos los demás elementos de la carta. Ujú, así. ¿Qué más opiniones tiene? Yo, Sergio, también tengo luna en cáncer y totalmente de acuerdo con todo, Ujú. sobre todo esa parte de la de exposición y de hasta de encender la cámara y todo eso que dices tú, Claro. dejarse ver y todo. Y la parte esa de las emociones también muy difícil hasta que empecé con astrología pude entender por qué me era tan complicado expresar lo que sentía. Muy complicado, o sea, no sabía, pensaba que, y eso que que asumía que las personas podían entender, leerme, que es lo que, Si me leerme quiere, lo que estaba sabes sintiendo. lo que estoy pensando. Sí, es como un filtro que tienen todas las lunas en agua, ¿no? Que dicen, no, pues, es que no tiene ni idea de lo que estoy sintiendo, pues no me quiere. Nunca le ha dicho a uno cómo se siente, ¿no? Pero ya uno dice, no, pues es que no tiene ni idea cómo me siento. Sí, eso es, y sobre todo con con las parejas, porque Claro, piensa que yo asumía que tenía que, si me quería, tenía que saber claro, qué era lo que yo quería, qué era lo que estaba pensando, qué era lo que yo no decía, claro. sin decir ni una palabra. Claro, es Como- absurdo tener que decirle lo obvio, o sea, ¿no? O sea, si le tengo que decir, ya perdió. Sí, de entrada, ¿no? Y no se da uno cuenta que sí, ese es un patrón, una convicción lunar, ¿no? Está uno en la luna porque realmente, ¿no? Si uno no dice las cosas, pues la otra persona no tiene por qué saberlas, ¿no? Sí, es que es imposible. Claro, claro, por el otro lado sí viene con una cierta telepatía y las lunas en cáncer o los que tenemos mucha agua en la carta, sí podemos en cierta forma leer el pensamiento y ¿no? Sí hay por el otro lado, ¿no? En la otra cara, sí Sí, hay esa cualidad, ujú, pero a veces se sobreidentifica uno con eso y ahí es cuando tiene uno los problemas, porque como uno ya es empático, pues asume que todo el mundo es empático y si uno es un poco telepático, pues asume uno que ujú. todo el mundo debería ser igual de telepático y no. Total, sí. Y esa cosa que decías que de que uno cuando está de niño siempre está pegado a la mamá, pues no podía identificarme, pero sí recordé ciertas fotos donde estaba, estaba yo pegada así, pero a mi papá, Claro. Ah, a ya, la- pegadita así a mi papá, tal vez porque mi mamá estaba en el otro lado y sí, yo estaba, entonces, pero sí apegado a alguien claro. con esa timidez y también los niños, o sea, la atracción de los Mm. niños, donde yo vaya, los niños me buscan. Sí, Me buscan y empiezan el otro día, por ejemplo, estaba en un lugar de una tienda y una niña como de 2 añitos me tocó así, me dijo yo le ayudé a sacar un juguete que ella quería sacar y después la mamá estaba ahí al lado mío y no fue donde la mamá, sino que fue donde mí y me tocó y me dijo que sacara algo de abajo mm. de donde estaba en el suelo y entonces yo me acerco y era una araña grandísima la que había ahí. Sí, y la niña quería tocarla. Y entonces le dije yo a la mamá que había una araña ahí, pero no fue donde la mamá, fue a buscarme a mí para decirme. Qué bonito. Sí. Esa es la energía, que, Ujú. que no tiene palabras, ¿no? No es porque le dijiste algo a la niña, simplemente lo sintió. Sí, Eso es sí. magia, esa es la magia del agua. Ujú. Y uno aprende mucho también. Yo Ah, creo que las mayores lecciones que he tenido en la vida
han sido a través de los niños, claro. como será por la luna en cáncer, no sé. Sí, sí, el mismo Ujú. signo de cáncer también. La otra cosa que no menciona aquí Caruti, pero que también es muy, muy común, es la relación con los perritos, porque los perros tienen ese amor incondicional que permite trabajar el tema canceriano también muy bien, ¿no? Y más en esta época que ya hay ese concepto de la familia multiespecie. Entonces ya los perritos están haciendo las veces de hijos ¿no? Y a veces es casi al revés, ¿no? Como que el mismo animalito se vuelve la madre de uno y, bueno, ¿no? Ahí hay una cantidad de Ten cuidado también por situaciones. las plantas. Ahorita a mi Sí, edad, es con las plantas. No tengo perro ni hijos ahorita, sí. con las plantas, entonces ando cuidando Sí. plantas. Sí, y ese ya es más la misma luz en el signo de cáncer, ¿no? Ujú. Ya cuando uno no puede ir porque es que no le he dado comida al perro, porque no le he hecho algo a las plantas, ahí ya se está uno bloqueando, ¿no? Cuando uno dice, no, es que no puedo por mi hijo, no puedo por que tengo estas Mm, obligaciones, ¿no? Ahí, en cambio, si uno uno nutre, pues eso no tiene nada de malo, uno, ¿no? Da cariño, pues no tiene nada de malo. mm. Bueno.